Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias. Saludo con muchísimo gusto a Patti Flores, que hizo la presentación, a la presidenta nacional, a Ivette Bonifaz. Y yo quiero empezar diciéndoles, como ustedes saben, soy empresaria, pero soy una empresaria que no nació empresaria, que no es hija de papás empresarios o que le hayan dejado la empresa. Realmente yo tuve que empezar desde abajo y me queda claro todo el proceso para constituir una empresa. Desde el nombre, desde cómo tienes que crearla. Ahora está bien complicado con todo el tema de Hacienda, de si no viene en la razón social específicamente a lo que te vas a dedicar, pues entonces difícilmente puedes dar los servicios. Entonces, me pongo en sus zapatos, vamos a crear la Agencia Nacional para el Emprendedor, la Innovación y el Financiamiento. Esta agencia justo lo que va a hacer es desarrollar muchísimas actividades, desde apoyar a la creación de nuevas empresas, especialmente a los jóvenes, buscar mecanismos fiscales y financieros diferenciados. No podemos tratar de la misma manera a una gran empresa que a una pequeña empresa. Y me queda claro que la columna vertebral de la economía en México son las MIPYMES. O sea, nosotros tenemos que fortalecer, integrarlas a las cadenas de valor. Ahora que estuve platicando con la gente de Tesla, por ejemplo, me decían, pues no es solo que se vaya Tesla, necesitamos 700 empresas que den insumos, autopartes, servicios, empaques, y tenemos que desarrollar toda esa cadena de proveedores en México, pues antes de abrir operaciones. Entonces, nos queda claro que si queremos aprovechar el nearshoring, tenemos que apoyar. Vamos a apoyar a las MIPYMES, a todo el tema de digitalización. Vamos a trabajar en todo un diseño de integración de seguridad social que se ajuste a las capacidades de crecimiento y pago de las MIPYMES. Yo creo que en ese sentido, pues también es importante porque no todas tienen la misma capacidad y los impuestos son prácticamente iguales para todas. Entonces, tenemos que ver qué mecanismos hacemos para que se fortalezcan las pequeñas empresas. Pero todo esto estará en la Agencia Nacional de Innovación, Financiamiento y Emprendedurismo que vamos a crear en mi gobierno. Muchas gracias, Xóchitl. Estamos ahora con la siguiente panelista que está lista para entrar y hacer su pregunta. Es Marcia Zuli Espinosa, vicepresidenta de la región noroeste, noroeste 2. Adelante, Marcia, bienvenida. Buenos días, candidata Xóchitl. Mi pregunta es, según las cifras en Internet, el 36% de las posiciones de liderazgo y de alta dirección son ocupadas hoy por mujeres. Sin embargo, según la revista Forbes del pasado mes de marzo, en la realidad, ese porcentaje en México es del 10%. ¿Qué acciones propondría para asegurar el incremento de las mujeres en puestos directivos? Su micro, candidata. Pues una cosa es lo que dice Forbes, lo que a mí me parece en la realidad es que las mujeres estamos muy atrás en los puestos directivos. Para mí lo primero que tenemos que resolver es el Sistema Nacional de Cuidados. Ahí es la base para que las mujeres se puedan desarrollar plenamente. Yo lo viví personalmente cuando fui mamá de Juan Pablo y de Diana. Yo era una alta ejecutiva, tenía a mi hija pequeña y prácticamente era muy complicado conciliar las actividades de ser mamá y de ser ejecutiva. Yo recuerdo cómo les enojaba en la empresa el que yo pidiera un permiso de trabajo, el que yo tuviera que ausentarme para llevar a mi hija, sobre todo al doctor, que era cuando más se complicaba, o tenía actividades de la escuela. Entonces sí tenemos que cambiar toda la cultura en la que hemos venido trabajando de cómo empoderar a las mujeres realmente. El Sistema Nacional de Cuidados va a tener 4 cosas. La primera es
estancias infantiles, que es toda la primera infancia. 2 es las escuelas de tiempo completo. Y yo voy a complementar algo adicional, que son las aldeas del saber, donde pretendemos que los niños y los jóvenes, después de secundaria y preparatoria, puedan estar por las tardes, porque muchas mujeres trabajan. Entonces, les es imposible recoger a sus hijos a las 2 de la tarde. Muchas veces esos niños pues están a merced de la delincuencia y eso es complicado. Las mujeres que tienen hijos con discapacidad también tienen graves problemas para poder atender a sus hijos en escuelas que les permitan realmente tener todos los elementos de trabajo. Y lo complementaría con el sistema de apoyo para adultos mayores. Muchas mujeres tienen que ausentarse de la familia, del trabajo, para atender a la familia. Yo misma lo hice. Yo tuve que cuidar de mis padres toda la etapa final. Y en ese sentido, para mí, eso sería lo primero. Sistema Nacional de Cuidados, financiamiento a las mujeres, capacitación a las mujeres, horarios flexibles, y de esa manera muchas de estas mujeres van a poder realmente tener el tiempo necesario para desarrollar sus actividades empresariales. Bien, gracias, Xóchitl. Cedemos la palabra a Santa del Carmen García Báez. Ella es vicepresidenta de la región sur, donde están contenidos estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Adelante, Santa. Buenos días, candidata Xóchitl. Mi pregunta es, ¿el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec proporcionará a todas las regiones de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco el desarrollo que necesitan? ¿Las mujeres contamos con su apoyo para participar en las cadenas productivas de los polos de desarrollo de esta región? Por supuesto que van a contar conmigo. Si tú recuerdas, antes, cuando fui comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, tuve todo un programa que se llamaba POPMI, Programa de Organización Productiva de Mujeres Indígenas, y estaba enfocado especialmente a todo el sureste mexicano y bueno, a muchas mujeres indígenas que deseaban organizarse, iniciar un pequeño proyecto en la propia lengua. O sea, porque pues muchas veces llega la capacitadora, no le entiendes, y pues en el sur-sureste hay otra cultura. Se quiso malinterpretar algo que yo dije, diciendo que las mujeres no podían trabajar 8 horas. No, yo nunca dije eso. En una fábrica encerradas, por ejemplo, las mujeres tejedoras de Larrainza o de Venustiano Carranza, pues tienen una visión de tejer en el momento que están en su casa, de trabajar en horarios libres. Quizá las hijas, quizá los hijos ya van teniendo una cultura distinta de poder trabajar en una fábrica, en una industria. Entonces, cuando yo era comisionada, a alguien se le ocurrió llevar maquiladoras de suéteres a San Cristóbal de las Casas y abrieron 10 plantas industriales y fue un fracaso. Al mes y medio estaban cerradas porque no había la mano de obra, porque no había la cultura. Entonces necesitamos analizar muy bien qué proyectos se pueden implementar. Muchísimo tiene que ver la parte de productos orgánicos, miel, café, productos agroindustriales de alto valor que puedan ser exportados y utilizar el tren para sacar todos estos productos hacia Europa. O sea, realmente el tren sí nos podría ayudar mucho si consolidamos el Tratado de Libre Comercio con Europa, y en ese sentido, ya con el Puerto Progreso que están desarrollando actualmente, creo que es una gran oportunidad para lo que ya está. Para el futuro, necesitamos meter gas natural. Allá hay energías renovables. En el Istmo de Tehuantepec podemos desarrollar todavía más las energías renovables. Podríamos traer muchas empresas de mentefactura, muchas empresas ligadas al nearshoring, de semiconductores, de electromovilidad, pero para eso necesitamos 2 cosas. Una, aparte de la energía limpia y barata, que sí la hay en el Istmo de Tehuantepec, necesitamos trabajar en capital humano, fortalecer mucho las universidades tecnológicas, muchísimo la educación y también la infraestructura, gas, carreteras, ampliar el Puerto Progreso
y yo creo que con eso podríamos empezar a desarrollar el tema industrial en el Istmo de Tehuantepec. Pero mientras tanto, podríamos trabajar con todo lo que ya tienen, con toda la parte agro del campo, que de alguna manera, si le metemos un poco de procesamiento, pudiéramos potenciar muchísimo la región del Istmo de Tehuantepec. Pero por supuesto que las mujeres van a contar con créditos, a tasas de interés preferencial, y lo que yo estoy planteando pues es realmente todo un desarrollo económico para esa zona, pero respetando la identidad cultural. Eso para mí sí es muy importante. Gracias, Muchas candidata. gracias. Gracias, Alma Rosa. Perdón, Santa. Vamos con Alma Rosa Peñalosa Salgado. Ella es vicepresidenta de la región Centro 1 de los estados Guerrero y Morelos. Adelante, Alma Rosa. Buenos días, candidata Xóchitl. Conociendo su destacada trayectoria como profesionista y como empresaria, ¿considera importante implementar y sostener programas y estrategias con estímulos fiscales que contribuyan a la empresa a fortalecerse por las pérdidas ocasionadas por los diferentes factores en nuestra región, como son los fenómenos naturales, la inseguridad y alzas excesivas en los gastos operativos formales? Y de ser así, ¿cuál es su propuesta, candidata? Gracias, Alma Rosa. Como has escuchado, gran parte de mi propuesta tiene que ver con fortalecer la clase media. Por supuesto que estoy de acuerdo con los programas sociales. Por supuesto que creo que son indispensables en una etapa de la vida, pero no son suficientes para salir adelante. Yo he contado mucho la historia de cómo la beca que tuve en la Facultad de Ingeniería me permitió salir adelante, pero lo que vino después fue mucho mejor, que fue emprender mi propio negocio, que fue iniciar un proyecto productivo, bueno, en este caso hacer edificios inteligentes, pero ningún banco me quiso dar un crédito. Ningún banco me quiso dar un peso. Fue muy complicado y por lo tanto yo realmente sí creo que este gobierno abandonó por completo a los emprendedores. Desapareció la Agencia Nacional del Emprendedor. Es probable que hubiera corrupción, pero lo que había que es corregir la corrupción y no quitar esta agencia. Realmente la desaparición de Financiera Rural, por ejemplo, para el campo ha sido catastrófico porque lo tiene una situación complicada, y yo me he encontrado muchas mujeres empresarias en el campo. Entonces, México fue de los pocos países que no apoyó fiscalmente a las empresas durante la pandemia. Cerraron más de 1,5 millones de MIPYMES. Entonces, yo en ese sentido sí vamos a trabajar para quitar todos los obstáculos que haya que no permitan la generación de empleo. Por supuesto que habrá estímulos fiscales que sean necesarios para promover la apertura y mantenimiento de las empresas. Creo que aquí también es muy importante siempre la honestidad del otro lado. A mí se me ocurre hacer proyectos especialmente para jóvenes, pero sería penoso que de repente alguien se hiciera pasar por joven o ponga al hijo y realmente no sea el emprendedor. Entonces sí, como que tener muy claro que estos estímulos fiscales van enfocados a mujeres, a jóvenes, con la posibilidad de potenciar su desarrollo económico. Entonces mi respuesta es sí. Y eso lo vamos a trabajar juntos una vez siendo presidenta. Tenga la certeza que voy a ganar el próximo domingo, y ya una vez siendo presidenta, entre todas vamos a desarrollar cuáles son las mejores estrategias para estos estímulos fiscales y que realmente vayan enfocados a quien los necesita y no sean un mecanismo de abuso como fue el outsourcing, ¿no? En su momento, que era una figura interesante, pero que mal usada, pues generó muchísimos problemas en el país. Gracias, gracias, candidata. Gracias, Alma Rosa. A continuación le cedemos la palabra a Jimena Muñoz Albarrán. Ella es vicepresidenta de la región Estado de México. Adelante, Jimena. Gracias. Candidata, buenos días. ¿Cuál sería la estrategia que va a seguir en caso de ser la próxima presidenta de este país con respecto al manejo de todo tipo de residuos que tanto está afectando al medio ambiente? Gracias, Jimena. Otra vez te voy a contar una historia. Yo cuando crecí en Tepatepec, solo había 2 residuos que yo me acuerdo así complicados. Uno era la bolsa del jabón Roma,
de plástico y el otro era el bote de cloro. Yo no recuerdo, todo era pues sustentable, llevábamos una canasta, no había basura, realmente los residuos se los comían orgánicos, se los comían los pollos, los puercos, teníamos una especie de composta ahí para algunas cosas que necesitábamos con los desechos de los animales y vivíamos en una vida bastante sostenible. Captábamos el agua de lluvia porque el Valle del Mezquital es muy seco y a mí me impresionó cuando llegué a la ciudad y ahora me impresiona cada vez más la cantidad de residuos. De entrada me encanta que le llame residuos porque nada prácticamente es basura. Lo que tenemos que incinerar pues son desechos que tienen que ver con, no sé, la salud y cosas así, pero de ahí en fuera, o sanitarios, pero de ahí en fuera todo tendría que ser reciclado. Entonces nosotros vamos a caminar hacia una economía circular. Reusar, reparar, refabricar, reciclar, son conceptos que van a estar en mi gobierno y todo tiene un valor. Y obviamente, pues ahí lo que tenemos que hacer es también dar incentivos fiscales para aquellas empresas que quieren transitar a empaques sostenibles, porque también tenemos que entender que todo esto tiene un mayor costo en un principio. Y en este instituto que vamos a crear vamos a tener todo un área de innovación. Y en esa área de innovación, pues justamente en lo que tenemos que trabajar son en estos nuevos fertilizantes que sean orgánicos, en estos nuevos empaques, en todos estos conceptos de captación, reuso del agua. En la Ciudad de México vivimos esta semana la temperatura histórica, 34.4 grados. O sea, esto ya no va a parar. Y si no hacemos nosotros lo necesario, pues esto realmente va a tener problemas. Entonces, sí vamos a caminar hacia una economía circular. Yo presenté como senadora la Ley General de Economía Circular, que desafortunadamente no se aprobó, y la eliminación de plásticos de un solo uso, porque hoy es un desastre. Hay una legislación para Oaxaca, hay una para la Ciudad de México, y los empresarios están vueltos locos, porque en cada estado pues tienen que hacer algo distinto. Entonces, en ese sentido, Jimena, pues vamos a trabajar juntas. Soy una mujer que tiene una empresa dedicada al tema de la sustentabilidad desde hace 32 años, porque para mí es un compromiso el tema ambiental. Soy una defensora de las energías limpias, baratas y sobre todo de el reuso prácticamente. Para mí nada es basura. Gracias. Gracias, candidata. Gracias, Jimena. A continuación, Emma Tovar Tapia, vicepresidenta de la región Guanajuato, de los capítulos Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao Romita, Guanajuato, León, Pueblos del Rincón, Moroleón, Uriangato y Yuriria. Adelante, te cedemos la palabra, Emma. Muchas gracias. Muy buenos días, querida Xóchitl. Con el gusto de saludarte y comentarte en mi pregunta. En Guanajuato, el tema de la inseguridad es un problema muy grave porque está terminando con el desarrollo económico de nuestro estado. Tú has comentado de regionalizar la seguridad. ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Cuál es tu estrategia? Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. ¿Eres de Yuriria? No, soy de Celaya. Ah, bueno, Sí, qué valiente. soy de Celaya, aquí estoy, por eso es mi pregunta, mi querida Xóchitl. Gracias, Emma. Mira, yo he estado en Fresnillo, estuve en Celaya, estuve en Tijuana, estuve en Cajeme, estuve en Reynosa, todas estas ciudades en Michoacán también, en la zona de la producción del aguacate. Y realmente es increíble cómo el cobro de piso, la extorsión, se ha extendido por todo el país. Le cobran a los tortilleros, le cobran a los polleros, le cobran a los aguacateros, le cobran a los limoneros, a los piñeros, y no nos hemos dado cuenta que todo eso repercute en el precio de los productos. Por supuesto que no creo que en este momento en el país haya mayor prioridad que la seguridad pública. No creo. El tema es que se dejó crecer, pareciera que está fuera de control, así lo contó la mamá de Emiliano, niño de 12 años, que todo el mundo nos cimbró, porque decía Emiliano, no me quiero morir. El niño tenía 12 años. ¿Quién mata a un niño de 12 años? Pues lo mata aquel que sabe que va a ser impune
el delito, que la probabilidad que lo agarren es tan baja que puede matar y no pasa nada. Tú vives en uno de los municipios más violentos. Entonces, el tema uno es que para resolver el tema de la seguridad hay que querer resolver el tema de la seguridad. Vamos a fortalecer fuertemente las policías municipales. Hoy se les quitó los recursos. Ningún policía va a ganar menos de 20,000 pesos. Todos van a tener seguridad social, todos van a tener vivienda, todos van a tener crédito, becas para sus hijos, de tal manera que el policía realmente se siente identificado. Lo mismo vamos a hacer con las policías estatales. Pero el gobierno no solo abandonó a Guanajuato, Zacatecas está igual, Michoacán está igual, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Colima. Ahorita estoy aquí en Colima, que es el estado más violento del país per cápita, por cada 100,000 habitantes. O sea, aquí en Colima matan todos los días con absoluta impunidad. Este gobierno dejó de ejercer casi 50,000 millones de pesos en seguridad el año pasado. No lo puedes creer. Si se los hubieran dado a los estados, lo hubiera resuelto. Entonces, la Guardia Nacional la vamos a fortalecer. Lo que está bien lo vamos a dejar. Voy a cambiar el mando al mando civil. Vamos a tener una Policía Nacional civil bien capacitada, bien fortalecida, y vamos a trabajar mucho a nivel municipal con la prevención de la violencia. Es brutal lo que está pasando con las mujeres en los municipios, y de aquí a que llega la Policía Estatal, pues no, vamos a trabajar muchísimo en la prevención del delito a nivel municipal. Y lo que más te quiero decir, de tu seguridad me voy a encargar yo. No le voy a echar la culpa ni a Calderón, ni a Peña, ni a nadie, ni a López Obrador. Muchas gracias. Gracias, candidata. Y bueno, pues a continuación toca el turno a Cristina Romero Contreras, presidenta del capítulo Durango, región noroeste, que contiene estados como Matamoros, Gómez Palacio y Durango, ciudades importantes también con este tipo de situaciones. Adelante, Cristi, te escuchamos. Buenos días, candidata Xóchitl. ¿Cómo habrá de prevenir que no haya manipulación del voto hacia las comunidades indígenas? Y en caso de llegar a la presidencia, ¿cómo combatirá su gobierno la pobreza extrema que padecen dichas comunidades que hasta ahora han permanecido prácticamente en el olvido? Cristina, si hay un tema que conozco, justo es este. Desde los 12 años empecé a trabajar en mi pueblo, justo trabajando en reducir la pobreza, metiendo sistemas de agua. En mi pueblo no había más que primaria. El cacique era súper rico y el pueblo estaba súper pobre. Y empecé a trabajar, después trabajé con una fundación porque había muchísima muerte infantil en comunidades marginadas. Conozco la Sierra Tepehuana como la palma de mi mano. He estado en Brasil, he estado en Santa María Ocotán, en todos estos pueblos que cuando yo llegué al gobierno federal no tenían energía eléctrica. No tenían energía eléctrica. Tú para ir a la zona tepehuana te hacías 12, 14 horas. Hoy hay una carretera que afortunadamente desarrollamos, hicimos, que costó más de 500 millones de pesos, pero desafortunadamente no se le dio mantenimiento. Entonces, lo primero que te quiero decir es, tiene que haber infraestructura, energía eléctrica, agua potable, drenaje, tiene que haber caminos, escuelas, internet. Hoy con el uso de banda baja de internet, tú prácticamente podrías llevar internet a todas las comunidades. Entonces, va a volver a regresar el Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas que este gobierno quitó, justo para volver a generar toda esta infraestructura que todavía hace falta en algunas comunidades. Pero lo más importante, hoy hay un problema de pobreza extrema, creció la pobreza extrema, porque este nuevo programa de becas Benito Juárez no está llegando a los más pobres. Hay un reciente estudio que indica que los pobres de los pobres se quedaron fuera de estos programas porque ya no te obligan a ir a la escuela, ya no te obligan a atenderte en el centro de salud como lo hacía el programa Prospera o Progresa o Oportunidades. Y sí creo que debemos de retomar esta parte porque la educación va a ser el factor fundamental para salir de la pobreza. Me tocó crear 10 universidades interculturales bilingües. Necesitamos crear más universidades en estas regiones para que las mujeres se puedan educar. Acabo de estar en Sinacantán, en Chiapas, y realmente fue impresionante cómo las mujeres no asisten a los actos políticos.
Las mujeres miran todo desde los balcones, las mujeres están en su casa. Yo mandé un mensaje fuerte de decirle a los hombres, el que se meta con una mujer se va a meter conmigo, porque yo sé lo que significa la violencia. Y me recordé en Signacantán porque me salí de mi pueblo huyendo de esa pobreza, pero sobre todo de esa violencia. Entonces, el tema de la violencia, de los usos y costumbres, es un tema que sigue vigente en las comunidades indígenas. Y cuando salí de Sinacantán, una mujer indígena se me acercó llorando diciéndome que era víctima de violencia. Entonces, tenemos que trabajar muy duro en el tema de usos y costumbres, en el tema de empoderamiento, de educación de las mujeres, para no repetir esos padrones de pobreza y de violencia. He hecho el compromiso como presidenta de la República de eliminar la pobreza extrema. Y eliminar la pobreza extrema significa que ninguna familia se vaya a su casa a dormir sin haber comido y que ninguna familia le falte un solo medicamento. Que tengan acceso a educación, a salud, será la clave de mi gobierno, Cristi. Muy bien. Gracias a Cristi, gracias, candidata. Vamos ahora hasta la región noroeste 1 con Patricia Salazar Rodríguez, vicepresidenta de esa región, que contiene capítulos como Culiacán, región del Ébora, Mazatlán, Guasave y Los Mochis. Adelante, Pati Salazar. Candidata Xóchitl Gálvez, gracias por acompañarnos en este encuentro. De ganar la elección este 2 de junio y llegar a la presidencia, ¿de qué manera apoyará a los empresarios, en particular a las mujeres empresarias, y qué hará para mejorar la economía en México, además de una mejora regulatoria? Muchas gracias, Pati. ¿Tú eres de Guasave? De Culiacán. Ay, qué bonito. Aquí la queremos mucho, la verdad. Yo lo sé. Sí. ¿Sabes qué, Pati? Yo estoy impresionada cómo el noroeste del país pudiera estar creciendo con el nearshoring. Podrían estar llegando muchísimas más inversiones, pero creo que ahí el principal problema tiene que ver con la seguridad, con el Estado de Derecho, que la ley sea la ley. Hay mucho temor de las inversiones extranjeras de si se va a respetar la ley. Yo he puesto en la mesa 5 cosas y ahí están incluidas las mujeres para que vengan la mejor etapa de crecimiento en nuestra historia. De verdad, hoy estamos ante la mejor oportunidad en la historia de México para que podamos crecer económicamente. Y si no la aprovechamos, nuestros hijos nos los van a reclamar. Nuestros hijos nos van a decir por qué no hicieron su tarea. Hablamos de que en México han llegado 35,000 millones de dólares de inversión el último año. Hay una planta que se puso en Arizona de semiconductores que nada más esa planta es más de 40,000 millones de dólares. Una planta que se vino de Taiwán a Arizona. Esas son las plantas que tendríamos que estar trayendo a México. Esas plantas de semiconductores, de robótica, de inteligencia artificial, de la industria médica, estas plantas del entretenimiento, de la industria del entretenimiento. O sea, no saben lo que va a ser la industria del entretenimiento en el mundo. ¿Qué nos falta para traerlas? 5 cosas pongo en la mesa. La primera es dar certeza jurídica. Si no hay certeza jurídica, difícilmente te animas a invertir. La segunda es que hay energía suficiente, limpia y barata. El noreste del país tiene todo en materia energética. Tendríamos que estar generando más energía solar, pero hoy la generación exenta para que una pequeña empresa de autopartes, de lo que sea, es solo de 500K. No es suficiente. Entonces, darles más capacidad a las pequeñas y medianas empresas de que puedan generar su propia electricidad para que puedan ser más competitivas. Necesitamos resolver el tema del agua. El agua va a ser un problema grave. Necesitamos tratar el 100% del agua y tecnificar el campo para que haya agua para la industria, para el campo y para las ciudades. No tenemos que estarnos peleando, simplemente hay que hacer una buena planeación del agua. 3, ya en el norte del país hay muchas universidades. A lo mejor simplemente dar otras habilidades a jóvenes. Allá se habla mucho más inglés que en el sur del país, pero de todas maneras fortalecer el inglés
fortalecer la programación, el uso de herramientas tecnológicas es muy, muy importante. 4, más infraestructura. Por ejemplo, estoy aquí en Manzanillo y ahorita sí, digo aquí en Colima, y si quisiera ir a Manzanillo, pues a lo mejor voy a echar 15 kilómetros o 8 kilómetros de fila ahí de los trailers para entrar a la aduana. O sea, es un problema ya la infraestructura del puerto de Manzanillo, pudiendo ser el puerto de Coyutlán. Las carreteras del país están ya pedazos. Necesitamos darle mantenimientos a las carreteras. Y quinto y muy importante, seguridad pública. De verdad, si hacemos estas 5 cosas, va a haber trabajo para todas y para todos. Y ya habiendo crecimiento económico, pues le metes dinero al financiamiento, al crédito barato, porque al final si tú eres una empresaria exitosa, me vas a pagar el 35% de utilidades al gobierno. O sea, es como le ponemos para regresar y este gobierno pues no mete dinero a las pequeñas empresas como lo hacen otros países. Entonces, vamos a trabajar en esta parte macro y también vamos a trabajar en la generación de cadenas de valor. Como te lo dije, todas estas empresas que quieren venir a México tienen que tener socios locales y ahí van a estar ustedes. Ustedes van a ver qué necesitan, ¿no? Pues una empresa de empaque en Culiacán. A ver, ¿qué mujer está en empaque? Yo le daría prioridad a las mujeres, que no solo sean las grandes empresas de empaque. ¿Qué pequeña empresa podemos potenciar? A lo mejor tiene 6, 7 empleados. Bueno, démosle una lana y esa empresa puede crecer a 20, 30 empleados. Apoyemos esta otra empresa que es micro, pero que con un apoyo económico puede ser la que te dé el servicio. Y siempre las mujeres van a estar en mi mente, siempre las mujeres van a ser prioridad para mí como presidenta. Ahí se tiene que notar la diferencia entre un hombre presidente y una mujer presidenta. Muchas gracias. Gracias, candidata. Gracias, Amy. Vamos ahora, perdón, con Amy Castillo. Ella está como vicepresidenta de la región centro en Cholula y Pachuca y tiene en formación el capítulo Tlaxcala. Adelante, por favor, con tu pregunta, Amy. Muchas gracias. Muy buenos días, candidata. Un gusto saludarle. Mi pregunta es, ¿qué programas y mecanismos va a desarrollar que faciliten el acceso a créditos y financiamientos para mujeres emprendedoras, pero también empresarias, que sean realmente considerables para inversiones en sus negocios y no solo capital menor o semilla como se ha estado haciendo? Muchas gracias. Toda la vida se ha dicho que las mujeres somos buena paga, pero eso no se refleja en que nos den tasas de interés más preferenciales. O sea, si somos tan buena paga, pues también tendría que decirse, si es mujer, la probabilidad de que pague es mucho más alta a que si es hombre. Estuve en la Convención Nacional Bancaria hace unos días y obviamente yo hablaba con los bancos que pues todavía el financiamiento en México es muy bajo respecto a otros países del mundo, como lo es Europa, que anda en el 70% del PIB, y en México pues andamos como en el 40%. Entonces, en ese sentido, necesitamos fortalecer el acceso al crédito a las mujeres. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Pues varios temas que hoy hacen que se encarezca el crédito. Por ejemplo, tiene que ver con el robo de identidad. El robo de identidad está siendo un problema. Ahora los fraudes ya son cibernéticos, ya no es que te lleguen a saltar al banco y te quiten el dinero de la caja, sino que haya un fraude cibernético. Para eso me he comprometido a tener una identidad digital, que haya una identidad que permite pues, que no puedan clonar ni tus huellas digitales ni el iris de tus ojos, pero se tiene que hacer de una manera muy seria porque pues la información de la identidad de cada persona debe ser muy cuidada. Entonces, en ese sentido, trabajaríamos en que México ya tenga una identidad digital que reduzca el riesgo de fraude cibernético y que, por otro lado, eso les dé certeza a los bancos para que puedan dar créditos baratos. Con esta Agencia Nacional para el Emprendimiento, la Productividad y el Financiamiento, lo que pretendemos es garantizar los créditos de las pequeñas empresarias. O sea, tener un fondo de garantía. Eso creo que es lo que ustedes están pidiendo. Que el banco les pueda dar una tasa de interés preferencial porque
el gobierno está garantizando que tú vas a pagar. Y creo que en especial sí habría un fondo especial de garantía para financiamiento de mujeres, independientemente del fondo general que haya, porque está demostrado que las mujeres son mejor pagas. Bien. Gracias, gracias Xóchitl, gracias Amy. Rubí Rivero González, ella es vicepresidenta de la región sureste 2 de estados como Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Ciudad Valles. Adelante, Rubí. Buenos días, candidata Xóchitl, un saludo desde Yucatán. Te veremos hoy en tu cierre de campaña, primeramente Dios. Primero Dios. Y soy del capítulo de Yucatán. Aquí está mi pregunta. ¿Continuará con la Guardia Nacional y el Ejército en las calles? ¿Cuál sería tu estrategia en ese tema para nuestro México? Bueno, he dicho claramente que lo que está bien se queda, lo que está más o menos se arregla. En el caso del Tren Maya hay que arreglarlo, porque hay partes que funcionan, partes que no funcionan, pero no se va a cerrar, por supuesto. Y lo que de plano está mal se quita. Y el tema de la seguridad está mal. Salvo Yucatán, que presumen con mucho orgullo, y qué bueno, que son el estado más seguro del país. Ahí han hecho cosas bien y esas las estamos copiando. Todo el tema de fortalecimiento a las policías municipales es la estrategia Michoacán, es la estrategia Yucatán. La estrategia regional tiene que ver con la estrategia Coahuila, Durango, La Laguna, que han hecho un trabajo con los ciudadanos, que han hecho un trabajo interestatal. Y eso lo tendríamos que hacer en Guanajuato, Michoacán, Zacatecas. O sea, tendríamos que ver la seguridad más como regiones y no solo como estados. Por ejemplo, ustedes ya traen una presión de Quintana Roo, ya traen una presión de Campeche. Entonces, no podemos ver solo aislado un estado. El caso de Aguascalientes, pues trae la presión de Jalisco, trae la presión de Zacatecas, trae muchas presiones, la propia presión de Guanajuato. Entonces, la idea es regionalizar al país, uno, para cuidar las carreteras, y eso lo tenemos que hacer con policías estatales, con muchísima tecnología, con muchísima inteligencia. Ahí sí el uso de inteligencia artificial es importante. Y luego viene la Guardia Nacional. Sí pretendemos duplicar el número de elementos de la Guardia Nacional, pero totalmente con mando civil. Se acabó el mando militar en la Guardia Nacional con una visión de policías, no de militares haciéndola de policías, porque su capacitación es distinta. La idea es hacer un convenio con Canadá, con Estados Unidos, para la certificación de nuestras policías a los más altos niveles. Y aquí viene la parte importante de colaboración con los Estados Unidos en materia de inteligencia. La Guardia Nacional nos tiene que ayudar a los delitos de alto impacto. Y al ejército lo sacamos de todas las actividades civiles, y lo enfocamos a lo que el ejército le toca, seguridad nacional. Hoy el país está en manos de la delincuencia en varios territorios. Y ahí es a donde el ejército nos tiene que ayudar de manera extraordinaria, temporal, tal y como lo dice la Constitución. O sea, el ejército se enfocará a lo que la Constitución establece. Por lo tanto, sí vamos a una estrategia de desmilitarización del país. Gracias, presidenta. Gracias, Xóchitl. Gracias. Vamos ahora con Lilia Ramírez López, vicepresidenta de Región Ciudad de México, con capítulos del Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan, el capítulo fundador. Adelante, Lilia. Gracias, Pati. Buenos días, candidata. México necesita una reforma verdaderamente estructural en el sistema de justicia y no solo parches a las leyes. ¿Cómo lograría que la justicia sea expedita? ¿Le podemos enviar una propuesta y a dónde? Por supuesto. Mira, quien está coordinando el tema de justicia es el licenciado Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación, que es un gran jurista. Para empezar, lo que nosotros creemos es que debemos de fortalecer la justicia cívica. Yo soy muy creyente de la justicia cívica como algo base, en el sentido de, no sé si se acuerdan cuando yo fui delegada de Miguel Hidalgo, que no se tirara basura en las calles, que la gente saliera con una correa con los perros, que no se vendiera alcohol en la vía pública porque me generaban muchos conflictos
de pleitos y que acababan a veces en balazos, desafortunadamente. Eso creo que es algo que tenemos que fortalecer, y la justicia alternativa. El 80% de los delitos que hoy existen son delitos patrimoniales de menos de 10,000 pesos. Esos delitos los podríamos llevar a un sistema alterno de justicia para que el sistema de justicia penal se enfocara realmente a los delitos graves, al secuestro, al robo, a la extorsión, a la violación, al feminicidio, al narcotráfico, y quitarle carga al Poder Judicial. Entonces sentimos de entrada que hay mucho tema de delitos que tenemos que enviar hacia otras áreas. Y ya una vez resuelto este tema, por ejemplo, todo el tema de la violencia intrafamiliar, la tenemos que atacar desde los municipios con psicólogas, trabajadoras sociales, y no esperar a que una mujer sea violentada y asesinada. O sea, hay muchos indicios de que una mujer está sufriendo violencia. Entonces, en todos los municipios vamos a tener este tipo de áreas de atención inmediata a la violencia hacia las mujeres. En otros sentidos, también le vamos a trabajar mucho al tema psicológico. Traemos muchos problemas de depresión y muchas veces eso nos está llevando a que los jóvenes entren en adicciones porque no estamos teniendo un buen tratamiento. Entonces, obviamente, el narcomenudeo crece a una velocidad impresionante, aprovechando esa situación de vulnerabilidad. Nuestro trabajo va a ser mucho de trabajo de prevención, fortalecimiento de la cultura, fortalecimiento del deporte, fortalecimiento de espacios públicos. 2, ya tenemos ahora sí el tema más limpio en que no haya tantos delitos que se criminalicen, y ahí tendremos que trabajar con ministerios públicos, con jueces, con capacitación, reducir corrupción, reducir incapacidad, porque la corrupción y la incapacidad genera impunidad, y la impunidad genera más violencia, y estamos en un círculo perverso. Entonces sí es toda una reestructura del sistema de justicia que pasa por la prevención, pero también por la impunidad, que sí haya justicia, porque hoy solo 1 de cada 100 delitos se castiga. Bienvenidas todas las propuestas. Una vez que ganemos, vamos a crear verdaderos equipos de trabajo. Yo voy a gobernar con los ciudadanos, nunca se les olvide. Yo estoy aquí por los ciudadanos y voy a gobernar con los ciudadanos y siempre supervisada por los ciudadanos. No tengo ningún miedo de que ustedes me estén dando sus opiniones y sobre todo cuestionando para que mejoremos. Gracias. Muchas Gracias, Lilia. Vamos ahora con Berenice Cruz Frausto, vicepresidenta de la región Bajío. Adelante, Berenice. Buenos días, candidata. La saludo desde Aguascalientes y me gustaría preguntarle cuál es su plan para desmantelar la delincuencia organizada y abordar el impacto que tiene sobre los empresarios a quienes se les exige pagos para poder operar sus negocios. Mira, vamos a tener por cada estado un equipo policíaco de reacción, así inmediata, para que los criminales sepan que hay autoridad. O sea, en cada estado. Yo no voy a abandonar a los estados. Yo no le voy a echar la culpa al gobernador. Yo no voy a decir que no, porque finalmente de la seguridad de los mexicanos me voy a encargar yo. La idea primera en materia de delitos, ya se las comenté, en lo local, el 80% de los delitos son delitos de fuero común. Son los delitos de robo, asalto, son delitos patrimoniales que son los que a la gente más le afectan. Y luego vienen los delitos más aparatosos, que son los de la delincuencia organizada, que son los que nos están generando muchos asesinatos. Ahí tenemos que trabajar en el tema del lavado de dinero. Vamos a hacer toda una estrategia de cooperación con Estados Unidos para tener una policía de investigación específicamente con el tema del lavado, para que todo ese dinero deje de financiar a la delincuencia en nuestro país. Ese dinero, a ver, les voy a contar lo que pasó en la aduana de Tamaulipas. Y fue cosas que saqué en el debate. Cuando nombran a este personaje director de la aduana, al hermano de Sergio Carmona, entran a México 150 millones de barriles de gasolina sin pagar bienes. Eso equivale a 700,000 millones de pesos. Todo ese dinero cae en manos de delincuentes porque esa gasolina no podría pasar a México sin el apoyo de la delincuencia organizada. Pero ahí no acaba la historia.
a muchos transportistas los obligan a comprar esa gasolina los propios delincuentes y les dan factura legal. Entonces sí tenemos que desmantelar no solo las bandas de narcotráfico criminales, sino las bandas de criminales que están siendo apoyados desde el gobierno, desde el SAT, desde las aduanas. Ustedes saben cómo está la importación de ropa. Ustedes saben de todo lo que pasa en las aduanas porque me lo dicen. Entonces, hay dos bandas de criminales que tenemos que desmantelar. Las de los criminales que están ligados a la delincuencia organizada y a los políticos que están ligados a los criminales desde el gobierno. Y en ese sentido vamos a hacer uso de la tecnología. Estoy proponiendo una aduana binacional donde hay agentes de Estados Unidos y agentes de México en las aduanas para que evitemos dos cosas. La entrada de fentanilo a México con la máxima tecnología y la entrada de armas a México. Y nos vamos a cuidar ambos agentes para que no haya pretexto de tú dejaste entrar, yo dejé entrar. A ver, aquí estamos los dos agentes binacionales cuidando cada uno a su país y toda esta cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia. Yo estoy dispuesta a cooperar a nivel internacional porque las bandas criminales ahora ya traspasan las fronteras. Gracias, candidata. Gracias, compañera. Vamos ahora con Liliana Bravo Mena. Ella es presidenta del capítulo Riviera Maya. Adelante, Liliana. Muy buenos días, candidata, ¿cómo estás? Tren Maya, justamente. Bueno, tenemos todo el problema, tramos 5, 6 y 7. Tú ya los recorriste, tú ya estuviste conociendo lo que están haciendo. Y pues a ver si ya tienen idea de cómo mitigar todo el daño causado. Ver si se va verdaderamente a suspender la obra porque hay una resolución de un tribunal que no se ha acatado. Y sobre todo, empezar a hacer las mías correspondientes. Y en caso de que no sea viable como se está haciendo, si ya están trabajando en un plan alterno, ya sea para suspenderla o para continuarla como deba de ser, sin hacer daño a nuestros cenotes, a nuestra agua y a todo nuestro acuífero y en nuestra selva. Y también plantearte, ya pusieron mallas que impiden el paso de la fauna de un lado a otro. También si ya tienen considerado en un principio quitar esas vallas que ya están dañando a nuestra fauna local. Liliana, tocas un tema bien complicado. Obviamente, cuando tú levantas la voz, pues la gente dice, es que el tren nos beneficia. Yo creo que había otros proyectos más importantes que me hubieran beneficiado al sureste que un tren. No estoy en contra del tren, sobre todo del tramo transísmico hacia Mérida, Puerto Progreso, esa zona ya estaba impactada. Quizá en el tramo 5 hubiera hecho un tren ligero sobre lo que ya estaba impactado, que era un tren sobre todo para transportar a personal que va de un lado a otro. Quizá, a mí la parte que sí me preocupa mucho es la entrada a la reserva de Calakmul, todo lo que se hizo del desplazamiento del tramo 5. Lo que yo siempre exigí como senadora, Liliana, fue los estudios de impacto ambiental. Tú no puedes empezar una obra sin los estudios de impacto ambiental. No puedes empezar una obra sin los proyectos ejecutivos. Y esta obra se hizo al vapor. En costo pasamos ya de 120,000 a 500,000 millones de pesos. Imagínense lo que hubiéramos hecho las empresarias con 380,000 millones de pesos. Lo primero que voy a hacer es hacer los estudios de impacto ambiental. Lo primero. Si hay suspensiones de jueces, se van a respetar, porque yo soy una mujer que acata la ley. Para mí, la ley es la ley y no voy a violentar la ley. Pero sí tenemos que estudiar a fondo el impacto del tramo 5 y siempre les voy a hablar con la verdad, pero sobre todo le voy a dar voz a los que saben, a los ambientalistas, a los ecologistas, a los ingenieros, a los estructuristas. Me preocupa la seguridad del Tren Maya. Me preocupa porque como ingeniera conozco perfectamente de cimentaciones y tengo miedo que si lo llevamos a carga, pues eso pueda tener un colapso. Entonces, antes de dar una respuesta, voy a hacer los estudios correspondientes, pero sobre todo les voy a hablar con la verdad a todos los mexicanos. Hoy sería malo de mi parte tener una postura sin tener la información, pero de entrada está mal que se haya hecho sin los estudios de impacto ambiental. O sea, arrancó mal esa obra. Lo primero que hay que hacer es qué está pasando, qué tanto daño hay al acuífero, se puede resarcir, cómo lo vamos a resarcir. Hay que plantar de entrada los 10 millones de árboles que se quitaron. Hay que hacer muchas cosas de mitigación ambiental ya en este momento. Pero de verdad tienen una aliada
ambientalista y ecologista de cepa. Y aquí en Riviera Maya, todos los ambientalistas trabajaremos contigo para lograr resarcir ese daño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Gracias, candidata. Y finalmente, Patricia Zurita, desde la ella es vicepresidenta de la región Sureste 1. Adelante, Pati. Buenos días, candidata. Pues mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían los beneficios adicionales del aprovechamiento de la refinería Dos Bocas para el sector empresarial local? Gracias. Pues muchas gracias, Pati. Para mí es muy preocupante y muy delicado que la refinería ya lleve gastado más de 400,000 millones de pesos y no sepamos exactamente cuándo se va a abrir. Otra vez, es un proyecto que se hizo al vapor. Ustedes saben que hay todo un proceso con las FEL, la FEL 1, la FEL 2, la FEL 3. La FEL 1 tú planteas el tema, el problema, y ves cuáles son las posibles soluciones, y de ahí te vas a la FEL 2, donde desarrollas las ingenierías, ya sabes cuánto te va a costar, ya sabes qué tiempo la vas a terminar, y con la FEL 3, pues te vas al desarrollo del proyecto de detalle. Bueno, pues esta refinería se empezó con la FEL 1, nunca hubo FEL 2, nunca hubo FEL 3, por eso no sabemos cuánto va a costar y cuándo se va a terminar. Eso ha sido un desastre económico para todos. ¿Hay corrupción? Sí, hay corrupción. Yo he seguido varios casos de corrupción. Desafortunadamente hemos visto cómo Rocionale tiene varias propiedades que no puede justificar de dónde salieron los recursos. Pero ahora hay que echarla a andar. Yo ya, si hay corrupción, habrá organismos que investiguen quién y cómo hizo negocios en la refinería de Dos Bocas, pero lo importante es que ese dinero rinda frutos para los mexicanos. Hay un problema ahorita con Pemex, no le está pagando a sus proveedores. ¿Quién quiere ser proveedor de Pemex si prácticamente te quiebra? Hay miles de proveedores en Ciudad del Carmen que no han podido cobrar, me supongo que también en Paraíso, en Tabasco. Yo lo que trataría es hacer realidad lo que el gobierno ya establece, comprarle a las MIPYMES, comprarle a las pequeñas empresas, pero también pagarle. No es lo mismo que tú le pagues a una gran empresa a 60, 90 o 120 días que a una MIPYME le pagues a 120 días. Tendrías que establecer mecanismos en el gobierno, sobre todo en Pemex, para que pequeñas empresas como ustedes les pagaran a los 30 días máximo. Si no, no hay manera de sostener los servicios a la petrolera. Creo que otro tema, pues aquí tengo que llegar y ver en qué situación está la refinería, en qué le falta. Sé que le falta todo el sistema para sacar la gasolina, sé que le falta el tren para sacar el coque que se va a producir ahí, pero sobre todo creo que a ustedes lo que les interesa es cómo les va a beneficiar. El asesinato del niño Emiliano fue justo en Paraíso, que es el municipio donde está la refinería. Entonces, yo me supongo que la delincuencia ha crecido. También tendríamos que ver cómo cuidamos estos municipios de la delincuencia, porque como hay dinero, pues llegan los delincuentes a tratar de extorsionar a las familias. En ese sentido, no soy fan del petróleo, yo más bien soy fan de las energías limpias. Vamos a instalar o a propiciar la instalación de 2 millones de techos solares y por supuesto también a las micro y pequeñas empresas para que dejen de pagar tanto dinero por su electricidad, sobre todo en el norte del país que hay tanto sol. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es ver qué le falta y cómo vinculamos a las pequeñas y medianas empresas a Pemex, pero sin quebrarlas, porque hoy prácticamente las han quebrado. Gracias, candidata. Primero que todo, gracias por el tiempo. Sabemos que están ustedes contrarreloj por la agenda que traen allá en Colima y quiero agradecer pues la presencia de todas las compañeras asociadas, también de quienes han participado en este panel, y vamos a cederte la palabra para que nos dejes un mensaje y finalmente le cederemos la palabra también a nuestra presidenta nacional. Adelante, Xochitl. Pues antes que nada, agradecerles, decirles que yo me siento muy orgullosa de ser empresaria, que para mí, más que un desprestigio, porque durante la campaña se quiso desprestigiar, que yo había hecho actos de corrupción, tengan la certeza que no.
Tuve 4 contratos en 2006 por 280,000 pesos con la Comisión Nacional del Agua, dándole mantenimiento a su sistema de incendio. Ese es el delito del que quisieron involucrarme. Ser empresaria no es un delito. Lo que es un delito es robar dinero. Tengan la certeza que como política jamás he dispuesto de dinero ajeno. ¿Mantengo mi empresa? Sí la mantengo, porque yo quiero tener otra fuente de ingreso. No se puede siempre vivir de la política. Hay problemas cuando no tienes otra opción y pues ahí te vas a otro partido. Y no lo digo por Ale del Moral. O sea, pero yo en un momento dado, cuando salí de la política, regresé a mi empresa. Regresé a mi empresa de ingeniera. Soy muy feliz de ser ingeniera. Soy muy feliz de ser empresaria. Y sé que la parte más importante es empoderar a las mujeres económicamente. Empoderarlas, ayudarlas a salir adelante, trabajar con ellas, capacitarlas, apoyar con becas de estudio a las mujeres, pero sobre todo esto de lo que hablo, del sistema de cuidados, para que las mujeres puedan realmente trabajar. De repente me preocupa mucho que el legislativo habla, está bien, más vacaciones a los empleados, más aguinaldo, reducir la hora laboral, sí, pero ¿qué hacemos para que los empresarios puedan salir adelante? Porque a quien más le afecte es a las MIPYMES, porque a veces tienen 1 o 2 empleados. Entonces, sí, mejoremos a los trabajadores, pero también démosle incentivos fiscales a los pequeños empresarios para que puedan hacer frente a todas estas prestaciones. Porque no es lo mismo una gran empresa que una pequeña empresa. El impacto que tienen estas decisiones legislativas es diferente. Entonces, en ese sentido, siempre quiero tener este canal abierto para que podamos dialogar y platicar de las propuestas legislativas que les puedan afectar en la generación de empleos. Voy a ser una presidenta que su principal objetivo sea que las personas que viven en pobreza salgan de la pobreza. Y de la pobreza se sale con sistemas de salud, educación, pero sobre todo emprendimiento, un buen trabajo, un trabajo bien pagado. Para mí esa es la clave de lo que podremos hacer y sé que hay muchas que tienen duda de que podemos ganar, no tienen idea el ánimo en Chiapas, en Sinacantán, con esa plaza con más de 20,000 personas, ese zócalo lleno, ese ánimo que encontré ayer acá en Jalisco. O sea, el ánimo crece porque hay 2 caminos, el autoritarismo o la democracia. La mentira, la violencia, que es lo que nos está realmente impidiendo salir adelante, o una mujer valiente que va a enfrentar a la delincuencia, pero sobre todo que va a unir al país. Yo no quiero gobernar para dividir, yo quiero gobernar para unir. Voy a ser una mujer daltónica como presidenta. Voy a gobernar para los rojos, los amarillos, los verdes, los guinas, los morados, los azules, los naranjas. Ya es hora que México se una y salga adelante. Yo les pido su voto, su apoyo. Tengan la certeza que sé lo que cuesta ser empresario. Sé lo que cuesta pagar la nómina cuando no te cayó el pago del proveedor. Lo que cuesta tener que hacer frente a los aguinaldos en la pandemia cuando nos quedamos prácticamente sin trabajo todos. Muchas gracias a todas y les deseo lo mejor para ustedes y para sus familias. Vamos a ganar. Gracias, Xóchitl. Muchas gracias a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de México por Fuerza y Corazón por México. Finalmente, la palabra a nuestra presidenta nacional, Ivette Bonifaz Famanía, para agradecer este diálogo. Adelante, presidenta. Sí, muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista y escuchar respuestas que enriquecen el contexto que se vive en México, con las propuestas que nuestra invitada nos ofrece en este diálogo de Amexme con Xóchitl Gálvez. Muchísimas gracias, Xóchitl, nuevamente por abrir un espacio en tu apretada agenda. Sé que en nuestra asociación somos mujeres empresarias y emprendedoras en pro del empoderamiento económico, comprometidas con la democracia. Por ese motivo, estamos acudiendo a las urnas este próximo 2 de junio a ejercer nuestro derecho al voto con la libertad de cada una
por quien consideren su mejor opción. Haciendo honor a nuestro eslogan, nos despedimos, solas invisibles, unidas invencibles. Muchísimas gracias, Xochitl. Te mando un fuerte abrazo y todas las asociadas que estamos hoy reunidas, te abrazamos de corazón y gracias nuevamente por darnos este espacio. Adelante, Adelante. abrimos cámaras todas para poder tomarnos la foto con la candidata. Adelante, todas abran cámaras. Y esta es la despedida. Gracias a todas, gracias Xochitl, gracias presidenta y gracias a todas quienes nos han acompañado en este panel. Adelante con la fotografía, por favor, compañeras. Gracias a todas el cuerpo técnico que nos han acompañado, todo el equipo técnico, gracias, muchísimas gracias. Y a todos el equipo de Xochitl que también han estado de la mano con nosotros, con todas nosotras. Adelante. 1, 2, 3, sonríen. Listo. Candidata. Gracias. Son las invisibles. Unidas Juntas invencibles. Tenemos más Las de 1000 quiero. asociadas que se quedaron sin verla, pero que esta plática la transmitiremos a través de nuestra plataforma web. Tuvimos algunos problemas técnicos, ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor, pero todas estamos con usted. Gracias. Gracias. Gracias.